los inicios la iglesia primitiva tuvo que padecer muchas dificultades. Imaginémonos cómo tantos que eran judíos o paganos que recibían el mensaje del Evangelio de Jesús resucitado, daban el paso de convertirse, de creer en Jesús, de recibir el bautismo de mano de los discípulos. ¿Cómo sería esa primera dificultad? Primero de desarraigarse de sus tradiciones culturales, religiosas, políticas, como sea, para luego asumir un nuevo estilo de vida. Fueron perseguidos, incomprendidos, señalados, muchos también ajusticiados. Por eso se decía o se dice también hoy que la sangre de los cristianos, de los mártires, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y entonces esa realidad de la persecución, de la muerte, de la incomprensión, pues hoy también se sigue dando. De hecho, el Papa Francisco, a quien recordamos nuevamente con gratitud, pues nos decía cómo en los últimos años ha habido más mártires por asuntos religiosos de la vida cristiana, ortodoxos, cristianos, católicos, los cristianos, etcétera, que a lo largo de toda la historia de la iglesia. Pues bien, en este capítulo 14 encontramos a Pablo y Bernabé que tienen una tarea importante: animar a los cristianos convertidos, a los judíos que habían acogido el seguimiento, la buena nueva de Jesús, para que no se desanimen, para que perseveren, para que no vayan a echar atrás ante este regalo tan grande que habían recibido. Y por eso empezamos a ver cómo la iglesia empieza a organizarse. Dice que Pablo y Bernabé, según fueran los lugares por donde iban pasando, iban nombrando sacerdotes, presbíteros, para que animaran, acompañaran, se organizaran mejor en la liturgia, en la oración, en la fracción del pan, en fin, todo lo que ya desde el inicio los cristianos estaban empezando a tener como una experiencia de vida. Eso que vivía la primera comunidad cristiana, tendríamos que decir que todavía se sigue repitiendo hoy. Y una de las tareas del romano pontífice, del Papa, que es la cabeza visible de Cristo en la tierra, es su vicario en la tierra, es el sucesor de Pedro, que junto con Pablo animaban los inicios de la iglesia. Pues una de las tareas del sumo pontífice es confirmarnos en la fe, animarnos, porque también hoy, como lo he dicho, hay situaciones difíciles, complejas, de estigmatización, de señalamiento, de muerte. Hoy vamos a pedir mucho por el Papa León para que el Señor le conceda esa gracia de ser fuerte, valiente, creativo, lleno del Espíritu de Dios, para confirmarnos a todos en la fe, para animarnos a que en medio de la adversidad no abandonemos el camino que nos ha señalado el Señor, no abandonemos el rebaño al cual pertenecemos. No deja de ser interesante cómo el libro del Apocalipsis recoge buena parte del significado de la Pascua, del significado del bautismo, del cual hicimos renovación de los compromisos el sábado santo. Y terminará el texto del Apocalipsis de hoy diciéndonos: mira, hago nueva todas las cosas. Hago nuevas todas las cosas. La Pascua es una nueva creación. Cuando vivimos ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y lo hacemos con convencimiento, con fe, con alegría, sentimos que hay una
transformación en cada uno. Y por el bautismo nos damos cuenta de que somos criaturas nuevas, dejando atrás el hombre viejo y asumiendo en nosotros el hombre nuevo. Eso es, hago nuevas todas las cosas. Y nosotros debemos dejar que ese Espíritu de Dios actúe en nosotros. Que la fuerza del bautismo que recibimos hace pocos o muchos años siga trabajando en nosotros para que podamos ver el cielo nuevo y la tierra nueva que se nos han prometido. Sintámonos agradecidos por el amor que Dios nos tiene, con el cual nos hace participar de su gloria, de su divinidad, haciéndonos también por el bautismo y por el perdón de los pecados, criaturas nuevas, hombres y mujeres renovados, que podemos con nuestros ojos mirar unas nuevas realidades. Este texto del Apocalipsis, sin duda también, tiene que ver mucho con lo que estamos celebrando con el jubileo, que es el jubileo de la esperanza, donde somos llamados a ser peregrinos de la esperanza. La esperanza nos lleva a todos en este año jubilar a que seamos capaces de reconocer que hay un cielo nuevo y una tierra nueva que se nos ha prometido. De tal manera que aunque tengamos dificultades, problemas, abatimientos, sufrimientos y demás, hay una esperanza que no defrauda, que está afiancada, enraizada en Jesús. Ese Jesús que nos deja un testamento. Hoy lo acabamos de escuchar también en el inicio de su discurso de despedida. Dice el texto que ya cuando salió Judas era de noche. Él fue a actuar en medio de la oscuridad para entregar a su maestro. Cuando sale Judas, comienza Jesús su discurso de despedida. Y dirá varias cosas. Primero, que la cruz que él va a vivir, que va a experimentar, no va a ser derrota, no va a ser frustración. Su cruz será la manera de dar gloria a Dios y cómo Dios será glorificado en sí mismo. Es decir, para alcanzar la meta de la vida eterna, del cielo nuevo y de la tierra nueva, tenemos que asumir todos la cruz. Es una invitación que también Él les está recordando a los discípulos, que antes les había dicho: el que quiera seguirme, cargue con su cruz y me siga. Y en ese discurso de despedida, ya con el preámbulo del anuncio de su pasión y de su muerte, Jesús les deja el mandamiento nuevo. Si somos renovados en Cristo por su sangre, por su muerte, por su resurrección, quiere decir que renovados tenemos que vivir como Él vivió y tener sus mismos sentimientos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es un mandamiento que, digamos, técnicamente no es nuevo, porque desde el Antiguo Testamento siempre se ha reiterado esa necesidad humana, básica, esencial, natural, del respeto mutuo, de la valoración del otro en su diferencia, del sentirnos partícipes de una misma naturaleza y de una misma realidad en el mundo. Solo que el Señor le da esa lectura y esa nueva significación a esa realidad humana de las relaciones que debemos tener fraternas los unos con los otros. Y es: ámense como yo los he amado. Ámense como yo fui capaz de amarlos hasta el extremo, como lo escuchamos el pasado Jueves Santo en el lavatorio. Los amó hasta el extremo. Y ese amar hasta el extremo significará ser capaces de hacer renuncias, de hacer sacrificios, de comprender al otro, de buscar la felicidad recíproca y de
buscar por todos los medios posibles la solución a los conflictos humanos, personales, familiares, sociales, políticos que podamos tener. Otra de las funciones del Papa, que tiene dos dimensiones, como lo hemos escuchado muchísimo en estos días, es que uno es el líder espiritual de una iglesia de más de 1.400 millones de católicos, a lo cual nosotros con alegría y con honor y orgullo pertenecemos, sino que también es líder político en el sentido positivo de la palabra, en cuanto que es la cabeza del Estado Ciudad del Vaticano. Y ustedes se han podido dar cuenta, como tanto en la histórica realidad que vivimos con la muerte del Papa Francisco, como ahora con la asunción del nuevo sumo pontífice, el Papa León, pues el mundo entero estaba expectante y sigue siendo, acogiendo al Papa, valorando su palabra, esperando directrices. Jefes de Estado, católicos, cristianos, musulmanes, de todas las condiciones sociales y profesiones y religiones. Porque la palabra de Dios es universal. Este mandamiento va mucho más allá de las políticas, acuerdos o consensos. Es la palabra de Dios que brilla y que quiere hacer del mundo entero una nueva tierra y un nuevo cielo. El Papa San Pablo VI hablaba de la civilización del amor. Era el término que después del Concilio Vaticano San Pablo VI utilizó muchísimo y que luego en la doctrina social de la Iglesia, en los distintos textos de Juan Pablo II, Benedicto y Francisco con Fratelli Tutti, también quiso profundizarse. Tenemos que construirla, una comunidad fraterna, Fratelli Tutti, que nos permita construir una nueva civilización, una nueva tierra, un nuevo mundo, donde nos amemos de verdad los unos a los otros. Así pensemos distinto, así tengamos un color distinto, así tengamos una condición económica distinta. El Papa lo ha repetido desde el balcón cuando sale por vez primera el pasado 8 de mayo. El Papa nos ha invitado a establecer puentes, a caminar juntos, a que nos reconciliemos los unos a los otros. En esta Santa Misa, pues, del quinto domingo de Pascua, demos gracias al Señor por lo que hemos vivido como iglesia, en la muerte de Francisco, en la acogida gozosa que hacemos al Papa León, que entiende nuestras realidades. Hablo también como obispo latinoamericano. Él estuvo en nuestras tierras, vivió en nuestras tierras, se hizo obispo en nuestras tierras latinoamericanas. Nace en el continente americano. Es una cosa que yo sí quisiera que nosotros todos valoráramos mucho más. ¿Qué nos estará diciendo el Señor cuando tenemos dos pontificados donde quien es el vicario de Cristo ha tenido vínculos, el uno porque nace en Argentina, el otro porque nace en Estados Unidos, porque se hizo obispo en el Perú? ¿Qué estará diciendo a la Iglesia de América Latina? ¿Qué nos estará diciendo a nosotros? Primero, en positivo, es una iglesia madura. Es una iglesia madura que tiene las condiciones de formación teológica, filosófica. En este caso el Papa también es canonista, que tiene una formación humanista universal capaz de dar respuesta a las necesidades del mundo. O sea, es una iglesia madura, con unos hombres capacitados, unas personas que se han formado y sobre todo muy llenos de Dios, que es lo más importante. Aquí no necesitamos tanto líderes políticos. De hecho, el Papa en la primera misa con los cardenales, pues lo nota así, que hay mucha gente que mira a Jesús solamente como un líder político, un líder social. El Papa no se queda solo en ser un líder social.
es vicario de Cristo, es Cristo mismo en medio de nosotros. Y vamos a orar por él, para que el Señor le conceda la gracia de perseverar en la misión que le ha sido confiada. La Madre de Dios, Nuestra Señora de los Remedios, interceda por él, interceda por todos. Démonos cuenta, con esto termino, como, y es lo propio del católico, pues una de las características del católico es que acoge al Papa, que le obedece, que hace parte de la Iglesia y la valora y que es mariano. Nosotros los católicos queremos a la Madre de Dios. Ellos, los agustinos, tienen en Nuestra Señora del Buen Consejo su patrona. Qué bueno que ella, que es la Madre de la Sabiduría, trono de la sabiduría, acompañe al Papa e interceda ante su Hijo Jesús para que lo llene de sabiduría y de santidad de vida. Amén.